tomando tres partes interesantes de la filosofía. Fíjate, estamos hablando de filosofía de la cultura, cuando hablamos de muerte, es parte de esta filosofía. Estamos hablando de antropología filosófica también, cuando hablamos de muerte, hablamos del ser humano, ¿por qué no? También del existencialismo. Estamos hablando de la propia existencia del hombre. Y fíjate, nos escribe Sara Pedrosa de Chalco. Hay una cosa que no entiendo y me gustaría que me lo pudieran explicar. Con gusto, Sara. ¿El alma y el espíritu es lo mismo? Bueno, tuvimos todo un programa sobre esto que se llamó El orden de las cosas. Ojalá puedas escuchar nuestro podcast. Pero rápidamente te digo, no, no es lo mismo. El alma se puede dar en las plantas, en los animales y en los seres humanos. Se llama un principio animado, un principio de movimiento, un principio de operación de la materia. El espíritu únicamente le corresponde al ser humano. Solo el ser humano tiene alma o espíritu. En este caso, solo en el ser humano es lo mismo. Y el espíritu se refiere a un aliento de vida. Espero que esto pues te haya ayudado y te deje un poquito más claras las cosas. Y bueno, regresando al tema de la muerte, y qué importante esta pregunta, porque claro, el alma tiene que ver con la muerte, ¿a dónde se va el alma? Pues quiero regresar a épocas antiguas. Ya hablábamos de los hombres de la prehistoria. Es prehistoria porque la historia es cuando se empieza a escribir. Y estos hombres son anteriores a que se escribiera algo. De modo que sabemos de ellos gracias a cadáveres que quedan, al arte que se pudo haber hecho en esa época. Por ejemplo, una obra como La Venus de Willendorf, por ejemplo, o también gracias a estos ritos funerarios que decíamos hace ratito, Taula, Talayot, Dolmen. Pero cuando ya empezamos a hablar de los hombres de la historia, es decir, hombres que ya empezaron a escribir, pues tenemos textos bien interesantes. Y los primeros son los egipcios. Estamos hablando de textos de 3000 antes de Cristo, 2500 antes de Cristo. Los egipcios eran una cultura para la muerte. Yo te decía que estábamos hablando también de filosofía de la cultura, porque su cultura entera, todo lo que desarrollaron en torno, por ejemplo, a la religión, a las artes, a la arquitectura, a la historia, a la escritura, tiene que ver de alguna manera con la muerte. Y es muy interesante, las pirámides, por ejemplo, pues son ritos funerarios. También vemos los ritos funerarios de los egipcios, por ejemplo, las momias, cómo buscaban que perduraran esos cuerpos lo más posible. Entre sus textos, pues está el libro de los muertos. Y el libro de los muertos es como una guía práctica para después de la muerte. Fíjate, si tú te morías, bueno, pues era importante que hubieras leído el libro de los muertos o incluso que en tu rito funerario, en tu tumba, se pusiera el libro de los muertos para que recordaras cómo o qué tenías que hacer después de la muerte. Y algo que a mí me encanta es, por ejemplo, la psicostasis. Déjame te explico qué es esto de la psicostasis en los egipcios. Ellos asumían que cuando morías te enfrentabas a un tribunal, a un juicio. Y entonces ahí a la cabeza estaba el dios Anubis. El dios Anubis es el que tiene cara de chacal, es como un perro. Yo le veo un poquito parecido a un xoloescuincle, por ejemplo, pero tal vez ahorita me escuchan y se enojarían. Es un chacal. Y Anubis hacía una cosa que era la psicostasis, este juicio donde se encontraba la balanza de Mat. Y en la balanza de Mat, por un lado, se tomaba el corazón del que había muerto y se ponía en un lado de la balanza. Y del otro lado se ponía la pluma. Y una pluma tenía que pesar el corazón exactamente lo mismo que la pluma para demostrar que había sido una buena persona. Pero ves cómo esa cultura hacia la muerte, hacia vivir bien para morir bien, para tener una buena vida después de la muerte. Y no acaba ahí, en esta cultura para la muerte de los egipcios, pues encontramos mitos muy interesantes,
que también explican mucho de su pensamiento filosófico. Por ejemplo, el mito de Osiris y Set, que en algún punto después se convierte en el mito de Horus. Ahorita te explico por qué. Fíjate que Osiris y Set eran hermanos y Set le tenía envidia a Osiris. A ver si te suena por ahí de algún otro mito, ¿eh? Entonces, Set le tenía de alguna manera envidia a Osiris. Una noche va y lo mata. Un día va y lo mata, lo asesina. Y no solo eso, sino que lo corta en pedazos y avienta su cuerpo por todos lados. Isis, que era esposa de Osiris, va y recoge estos pedazos de cuerpo, los vuelve a juntar y Osiris regresa a la vida. Y fíjate, cada uno tiene una interpretación mitológica. Osiris es el sol, Set es la noche y Isis es la luna. Entonces aquí, fíjate, se explica la mitología, se explica la cultura de la muerte, pero es gracias a la muerte de Osiris que se crea el día y la noche. Y entonces, todos los días, al parecer, según este mito, todos los días Set asesina a Osiris. Y así se crea todos los días el mito y la noche. Hasta que su hijo Horus viene a vengar esta muerte. Pero mira qué interesante es, gracias a la muerte que existe también el día, que existe la vida. Los egipcios lo tenían muy claro la vida y la muerte. Y por eso el escarabajo, por ejemplo, tú has visto como que los egipcios siempre tienen relación con un escarabajo. Bueno, tiene sentido porque este escarabajo lo que hace es que va juntando pequeñas bolitas de excremento. Pequeñas bolitas que las va empuje y empuje y empuje, pero siempre las va empujando en el sentido de cómo sale el sol a cómo se pone el sol, representando también de alguna manera la vida y la muerte. Toda una cultura alrededor de la muerte. Y no es algo malo. Es lo que te decía, hay una vocación para morir. Te vas preparando. Los faraones se preparaban desde el día en que nacían para morir. Y por eso iban haciendo estas grandes pirámides, sabiendo que algún día iban a morir, pero que tenían que dejar algo detrás de ellos. Y así, bueno, hasta la fecha, el día de hoy, si vamos a Egipto, vamos a Luxor, a Karnak, a todos estos grandes lugares, podemos seguir hablando de ellos, personas que murieron hace 3000 años. Seguimos sabiendo de ellos gracias a estas pirámides, gracias a que de alguna manera murieron y dejaron algo más porque se prepararon a tiempo. Otro texto que a mí me encanta y que tiene que ver también con la muerte. Fíjate qué interesante que estos primeros textos, la historia del hombre, sean textos en relación a la muerte. Cómo nos llama la atención, cómo nos angustia, pero nos anima. Por ejemplo, el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh es un poema babilonio y va a estar escrito sobre barro, sobre algunas losas de barro, en escritura cuneiforme. Lo que se pudo recuperar, pues lo podemos leer y lo podemos interpretar. Y trata de la historia de Gilgamesh. Y Gilgamesh era un hombre grande, fuerte, pero también era un poco malvado. Empieza a hacer enojar a los dioses, en especial a una diosa que se llamaba Ishtar. Y entonces crean a otro ser grande también para que destruya a Gilgamesh. Este ser se llama Enkidu. El caso es que cuando Enkidu va a destruir a Gilgamesh, se conocen, pero en vez de pelearse, bueno, pelean un poco, pero como buenos hombres, y no me dejarás mentir, así son, se pelean, pero al rato ya son amigos, se hicieron súper buenos amigos Enkidu y Gilgamesh. Y entonces empezaron a viajar, a descubrir el mundo, a ir de un lado al otro. Los dioses enojados, porque no habían mandado a Enkidu para eso, sino para que lo destruyera, deciden matar a Enkidu. Y a la hora de la muerte de Enkidu, Gilgamesh se vuelve absolutamente angustiado. Nunca se había enfrentado al problema de la muerte.
simplemente vivía la vida, pero cuando ve que su amigo muere, todo cambia. Y nos pasa mucho, aquí queda un momento de reflexión. Cuando vemos que alguien que amamos muere, sobre todo cuando somos jóvenes, todo cambia. En la juventud pareciera que eres indestructible, pero si de pronto alguien a quien amas se va, entonces la vida es diferente. Vamos a ir a un corte y regresamos. Somos familia.